Todo en horario. Vamos con Beto, el argentino sin domesticar TV. Sí. La historia de hoy habla de los animales de la historia. Han pasado muchísimos que han llegado desde diputados, senadores a presidentes, Ujú. pero estoy hablando de los animales de los personajes de la historia. Sí, la ¿Se gente entiende? entendió. Animales que acompañaron a los próceres o a los personajes de la historia argentina. Por ejemplo, Próceres está hablando. de los próceres. Por ejemplo, el caballo de Facundo Quiroga, Claro. el perro del caniche de Perón. Y en estos últimos tiempos, si hablamos, claro, de los presidentes, siempre son los perringuis. ¿Cómo se llamaba el de Alberto? Dylan Dylan. y Conan, el de acá. Tuvo mejor gestión el perro que no Alberto Fernández. Sí, tuvo más imagen positiva el perro. Ay, por favor. Sí, chicos. Bueno, Coso, la historia de Argentinos sin domesticar con los animalitos. Dale. Muy buenos días y estamos en una columna más de Argentinos sin domesticar TV, este espacio que está auspiciado por Polo Brickman. Así que vamos a comenzar con la columna del día de hoy, donde está dedicada a aquellos animalitos que nos acompañan, que son nuestras mascotas, que nos divierten y que en algún momento marcan algunos aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Moro, el caballo de Facundo Quiroga, el poderoso caudillo federal, el más importante, el más carismático de todos los caudillos federales, y la importancia que tuvo para él Moro. Pero también vamos a mencionar, por ejemplo, de estos animalitos que acompañaron a líderes políticos de la Argentina, por ejemplo, los caniches de Perón, o Guayaquil, el perro que tenía San Martín, que había sido regalado, se lo había regalado justamente Simón Bolívar en aquella famosa o en aquel único encuentro que tuvieron los libertadores de América en Guayaquil, justamente aquella enigmático encuentro del cual se han tejido miles de historias y en definitiva los únicos protagonistas de ese encuentro saben la verdad y se la llevaron a la tumba. Guayaquil fue un regalo que le hizo Simón Bolívar a San Martín, lo acompañó durante mucho tiempo en Chile, en Mendoza. Y San Martín tenía un apego muy especial a este perrito, dado que inclusive le había enseñado a hacer toda una maniobra que cuando lo visitaban al general, él la repetía con su perrito, que era simular que le estaba sometiendo a un juicio por traición o lo que sea un delito grave, y toda la parodia terminaba con que el general lo fusilaba y cuando se producía el disparo el perro se hacía el muerto. Y ahí, por ejemplo, el perro que tenía el caudillo federal, también Justo José de Urquiza, que ha quedado plasmado en la historia a partir de ese famoso cuadro donde se representa justamente la batalla de Caseros, aquella que termina con el poder del ultrapoderoso gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, y en un detalle de ese cuadro donde se ve la carga de caballería podemos ver a Pitrus, al perro de Justo José de Urquiza, que llevaba ese nombre porque le había puesto el nombre de un almirante inglés que había bloqueado en su momento el Río de la Plata. Pero dijimos que íbamos a hablar de Moro, el caballo de justamente de Facundo Quiroga. En el siglo XIX, quizás uno de los animales que más vinculó a los caudillos, a los líderes militares como San Martín, Belgrano, o al hombre del siglo XIX, justamente fue el caballo. De ahí también esa frase que dice, la patria se hizo a caballo. Bueno, parece que la simbiosis, el vínculo de Moro con Facundo Quiroga era total. ¿Y cómo nos llega a nosotros estos relatos, estos conocimientos? Justamente cuando se produce la famosa batalla de la Tablada en Córdoba. A ver, cuando estés visitando la ciudad de Córdoba y vayas al Cerro de las Rosas, date una vueltita por ese lugar. Hay un lugar donde está enmarcado, emplazado, exactamente el lugar donde se desarrolló esta importantísima batalla de las guerras civiles entre el Manco Paz
José María Paz y Facundo Quiroga, que había tomado la ciudad de Córdoba y que, bueno, Quiroga Federal, y el Manco Paz Unitario se van a enfrentar ahí en el Cerro de las Rosas y se va a producir una batalla feroz que va a durar 2 días prácticamente, y en la última instancia de la batalla, al amanecer del día siguiente de iniciar la batalla, se produce una carga de caballería de parte de Quiroga y definitivamente cambia el rumbo de la batalla a favor del Manco Paz, quedando entonces victorioso el Manco Paz, y en esa fuga rápida del caudillo riojano pierde a su moro, al caballo. Según uno de los prisioneros, justamente, por el cual nos llega, de apellido Güemes, que nos llega el relato, parece que Moro era el caballo de tanta confianza y tan importante para Facundo Quiroga, que hasta lo consultaba en cada momento, sobre todo cuando tenía que entrar en batalla. Y ellos recuerdan que en ese momento, en las vísperas de la batalla de la Tablada, Moro movía la cabeza de un lado para otro, indicándole o pareciéndole decir que no era conveniente presentar batalla en la Tablada. Así es que Facundo Quiroga pierde a su caballo ahí, va a quedar en manos de Arauz de la Madrid. Y después, paradoja del destino, en esta etapa de las guerras civiles, la Madrid va a ser vencido por el caudillo santafesino Estanislao López, y que toma posesión de Moro. Estanislao López sabía muy bien quién era Moro y la importancia que tenía para Facundo Quiroga. Ambos, López y Quiroga, eran federales, pero bueno, los celos que se tenían, las broncas que se tenían los mismos caudillos federales, hizo que Estanislao López jamás le devolvió el caballo, inclusive ante los reclamos, después de enterado justamente Facundo Quiroga que el caballo estaba en Santa Fe, le pide la intercesión a Juan Manuel de Rosas para que interceda justamente para que le devuelvan el caballo, y López se hace el desentendido de la situación y le dice: este animal del infierno no sirve mucho, ya acá en Santa Fe tenemos por 4 pesos mejores caballos de este. La cuestión es que el caballo lo va a usar un tiempo López, insisto, sabiendo que lo molestaba y mucho a Quiroga, y después lo va a mandar a una isla. Quiroga siguió reclamando, y ahí es cuando se produce algo que va a ser trágico en la vida y que justamente va a terminar con la vida del gran caudillo riojano. En algún momento se produce un enfrentamiento en el norte del país entre dos provincias, entre dos provincias inclusive que eran federales. Rosas envía a Quiroga a tratar de solucionar, a mediar en esta situación, está un tiempo en el norte y finalmente decide regresar. La cuestión es que ante todos los anuncios que le hacían, que no era conveniente regresar a Buenos Aires, que era peligroso pasar por Córdoba, el riojano no hizo caso y decide regresar, y todos conocemos lo que sucedió en Cabeza de Tigre. Fue emboscado por los hermanos Reinafé de Córdoba y ahí mueren asesinados todos, incluido justamente el caudillo riojano. Finalmente la historia nos marca que jamás se reencontraron entonces Moro, el mítico Moro, con su caudillo, con su dueño, con su amo, que era el caudillo federal Facundo Quiroga. De esta manera queríamos destacar esas historias que tienen los animales con los protagonistas de nuestra historia argentina. Y finalmente queremos dejar un relato que es de nuestros tiempos, que se refiere a un perro, un ovejero alemán que se llamaba Chonino. Chonino era un ovejero alemán que ofrecía sus servicios dentro de la Policía Federal en Buenos Aires. Y bueno, el relato histórico marca que en una ronda donde estaba Chonino con su amo, un oficial de policía, junto con su compañero, salen al cruce de un llamado ante un intento de robo en una de las calles de Buenos Aires. Ante la voz de alto de los policías, los delincuentes deciden abrir fuego, se produce una gran balacera y Chonino ataca a uno de los delincuentes,
produciéndole, justamente arrancándole parte de su ropa, pero detiene inclusive a uno de los delincuentes, pero el otro logra dispararle. Hay que decir que un oficial de policía cae muerto en ese momento y Chonino, herido de muerte, regresa con su amo y muere en sus brazos. Hoy Chonino se encuentra enterrado su recuerdo está enterrado justamente en el Museo de la Policía Federal. Y lo interesante de toda esta historia es que Chonino da su vida al servicio de la comunidad, pero también en el hocico, en su boca, van a encontrar parte de la tela de la ropa del delincuente que había atacado, y en ella se encontraban los documentos de identidad, y por lo cual pudieron después capturar a los responsables del asesinato de un policía y de este ovejero alemán, héroe de la Policía Federal. Bien, de esta manera nuestra intención el día de hoy era recordar a las mascotas o a los animales que acompañaron y acompañan y hacen historia. Acompañaron a nuestros próceres, acompañan, como en el caso de Chonino, a las fuerzas de seguridad y se convierten en héroes, y a otros, por ejemplo, como también los nombramos, que son tan famosos como su líder, como sucedió, por ejemplo, con Moro, el de Facundo Quiroga, o los caniches de Perón, que también son muy famosos. Bien, de esta manera, esperando que les haya gustado, terminamos una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Nos vemos.